Hola, ¿qué tal? Te saluda el Pastor Rodolfo Luis, bienvenido a nuestro programa El Poder de la Fe. Hoy continuamos y finalizamos nuestra miniserie acerca del Padre Nuestro. Esta es la entrega número 6 acerca de este tema. Así que vamos a tratarlo lo más rápidamente posible. Pedimos que tú nos sigas con atención para que puedas aprovechar todas las cosas que son importantes de este tema. Es el tema del Padre Nuestro que Jesús contó, dijo, enseñó a sus discípulos, porque ellos le preguntaron o le pidieron que les enseñara a orar como Juan había enseñado a orar a sus discípulos. Y Jesús les dijo de la manera que debían orar. Pero no era que repitieran aquello, sino que consideraran los aspectos que enfoca el Padre Nuestro. Primero, reconocimiento de que Dios es por encima de todas las cosas, su autoridad, su señorío, y también la voluntad de Él, así como lo hace en el cielo, que sea aquí en la tierra. Al mismo tiempo, la segunda fase, que es el alimento, y también el perdonar nuestros pecados, como también debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Y si esto no lo hacemos, pues no nos va a ir bien, porque Dios no nos va a perdonar a nosotros. Así que la esencia está en la enseñanza y la forma de hacerlo es muy personal. ¿Por qué? Porque tú eres un individuo, una persona que tiene una relación con Jesucristo por medio del poder de la fe en Él, porque eres salvo, eres un hijo de Dios y cada persona tiene su carácter, su personalidad, sus actitudes que conforman lo que es. Y eso es lo que queremos que entendamos hoy. Dijo Jesús, perdónanos nuestros pecados. John Owen dice allí, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Es decir, que hace un llamado a la necesidad de orar siempre. Hay dos preguntas, ¿qué es pecado? Santiago el apóstol y el hermano Jesús escribió, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Santiago 4:17, la Nueva Traducción Viviente. Y el apóstol Juan escribió, querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Los que hacen lo malo es el pecado, desobedecen al Padre Celestial. ¿Quiénes son los pecadores? Según Romanos 3, 23 y 24, la Nueva Traducción Viviente, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Así que este es el tema de hoy y vamos a entrar al punto inmediatamente. Un saludo, Rodolfo Luis te saluda. En Mateo 6, 9 al 13 dijo Jesús, ora de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátame del maligno. Y Jesús amplía, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Allí está la clave de la oración modelo. Una relación con Jesús tiene que ser una relación sincera, limpia, sin nada escondido. Primero porque lo sabe todo y segundo porque no nos conviene tapar, ocultar o tratar de negar algo que hemos cometido y que Dios sabe que tenemos que pedirle perdón. Así que en primer lugar, perdón recibido, perdón otorgado. Dios nos perdonó una vez y es válido para siempre. Romanos 5, 6 y el verso 8 dice de la siguiente manera, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Así que Pablo define bien ahí, Él es el Salvador, Él es quien nos perdona, Él es quien toma acción, Él es el que hace posible una nueva relación con Él por medio de Jesucristo, Dios el Padre Celestial. La salvación no se pierde, no se puede perder, porque entonces sería muy frágil, muy sencillo lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús nos perdona y nos perdona, nadie nos puede arrebatar de sus manos. Juan 3, 16, 18, Jesús dijo, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda. Creer es la clave, no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarnos por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, no hay condenación. Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. La clave está en creerlo, aceptarlo, recibirlo. Lo demás se encarga el Espíritu Santo, haciendo posible que entendamos plenamente cuál es nuestra condición, cuál es nuestra posición y cuál es el regalo que estamos recibiendo, el favor divino, la gracia de Dios. Romanos 8, 38 al 39, Pablo escribe: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Convencido que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Nota bien, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque Dios te ama, porque Dios me ama, nada nos puede separar de él, a menos que yo no lo haya aceptado, a menos que tú no hayas aceptado a Jesucristo, que no lo hayas recibido y que no le hayas pedido perdón por lo que has cometido y he cometido. Y si no lo he hecho, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si aún tú no lo has hecho, hoy es el momento oportuno. Detente ahora mismo y pide perdón y Jesús te salva, te perdona y se olvida de tus pecados. 1 Pedro 2, verso 16, escribió el apóstol Pedro: pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Dice más, no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Es decir, que practicar el pecado después de haber conocido a Jesús y haber recibido el perdón es una ofensa a Dios, porque le estamos diciendo: no te tengo en cuenta, no me interesa, no te tengo respeto, no tengo el temor reverente, ni siquiera te reconozco que eres el soberano, tampoco que has hecho algo a favor mío. El perdón recibido acorde al perdón otorgado o entregado. Mateo 6:14 de la Nueva Traducción Viviente leemos: si perdonas a los que pecan contra ti, dijo Jesús, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Pues entonces no puede haber perdón recibido, pero no quiero dar perdón. Eso es injusticia, es pecado. Por lo tanto, no le he confesado y sigo practicando lo que a Dios no agrada. El arrepentimiento sincero. En Hechos capítulo 2, verso 38, porque son las dos cosas: tengo que perdonar, pero tengo que estar arrepentido. Dice: cada uno de ustedes, dijo Pedro ahí en el mensaje el día de Pentecostés, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. El bautismo no salva, no salva. El que salva es Jesús. El bautismo es un cumplimiento del deber, es decir, es un testimonio de fe público que el creyente, el discípulo, está diciendo: yo estoy comprometido con Jesucristo fielmente. Entonces dice, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo, lo que es igual. El Espíritu Santo se queda, sella nuestras vidas y somos de él. No permitas que cedamos a la tentación, fue la segunda expresión de Jesús. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátame del maligno. Mateo 6:13, Nueva Traducción Viviente. La tentación entra por los sentidos: vista, oído, tacto, olor, sabor. Es decir, que son las cosas que recibimos por nuestros sentidos, que van a ir a nuestro cerebro y que van a hacer respuesta inmediata o a largo plazo o por mucho tiempo. Se van a quedar incubando y dándole forma en nuestro laboratorio, el cerebro, y haciendo posible que tomemos acciones correspondientes a esa idea, a ese pensamiento, a esa visión que tuvimos, a esa emoción recibida, a esos efectos de lo que hemos sido expuesto, y que enciende en nuestras neuronas del cerebro todo lo que sea necesario para llevarnos a una acción. Santiago 1, 14 y 15 dice: y la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que viene de nuestros pensamientos. ¿Ve? Ahí se elaboró lo que vimos, lo que recibimos, lo que escuchamos, en fin.
1 Juan 1:8 al 10 dice de la siguiente manera: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Porque le estamos diciendo: no, yo no soy pecador, yo no cometo pecado, y tú me estás calificando como lo tal. Rescátanos del maligno, dijo Jesús. Y 1 Pedro 1:18 al 20 dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado para bien de ustedes. Así que desde antes de la creación del mundo ya Dios había preparado lo que iba a hacer. ¿Por qué antes? Porque Dios sabe todas las cosas. No está limitado a tiempo, ni espacio, ni a circunstancias, ni a motivaciones. Él es un eterno presente. Jesucristo tiene y debe reinar en nuestra vida. Tiene y debe reinar en nuestra vida. En Gálatas 2:20-21, Pablo dijo: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Vio? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces habría sido más necesario, no hubiera sido necesario que Cristo muriera. No es cuestión de la ley judía, es cuestión de la necesidad que solamente es quitada, esa necesidad de perdón, de salvación, de justificación, de reconciliación, de santidad del alma para poder ver a Dios. Únicamente Jesucristo lo puede hacer. Dios lo estableció. Por eso es el único mediador entre Dios y nosotros los seres humanos. En conclusión, todos somos pecadores y estamos condenados por ello. Todos podemos ser salvos por medio del poder de la fe en Jesucristo, quien pagó el precio y nos justificó y reconcilió con el Padre Celestial. Dios perdona y salva, pero debemos arrepentirnos con sinceridad y no practicar el pecado como fuente de gratificación a los deseos de la carne. Tu decisión es de arrepentimiento, va con el compromiso de perdonar a tus semejantes, tal como Jesucristo lo hace de inmediato contigo y conmigo. No podemos guardar rencores, sin tampoco amargura ni resentimiento. Tenemos que despojarnos de eso porque consume nuestra vida, nos distancian de Dios, nos evitan las bendiciones, nos quitan el gozo de la salvación y no perdemos la salvación, pero afecta nuestra relación con Dios. Dios nos rescató para que seamos diferentes en nuestra manera de vivir. La Biblia lo llama santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Jesucristo quiere que pienses y vivas para el reino, su reino. Hoy es día de salvación y reencuentro con Dios. Tómalo en serio. Si aún no has aceptado a Jesucristo, te invito para que no solamente puedas tener conocimiento, sino puedas tener la experiencia de la renovación interior, el gozo de ser el Hijo de Dios o hija de Dios por el poder de la fe en Jesús y saber cómo orar y acercarte al Señor día a día. Cuantas más veces en el día, mejor. No vas a ser salvo por orar muchas veces, vas a ser más fuerte cuando conversas con Dios y le dices cuáles son aquellas cosas que te afectan, aquellas cosas que te dañan, aquellas cosas que tienes que superar. Él está esperando. Jesucristo te ama. La próxima semana entramos en un nuevo tema. Pastor Rodolfo Luis. Será hasta entonces.